la señora Corcholata, con las declaraciones que rindió en relación a las burlas que ésta recibió de parte de los comparecientes a los 100 años de la fundación de la Universidad Privada de Harvard, Boston, Estados Unidos, fue para la señora Sheinbaum una burla dizque para los mexicanos, y expresó que aun cuando en Harvard digan lo contrario, las reformas al Poder Judicial para que sean votadas por el pueblo en cuanto a sus nombramientos, que debe ser un ejemplo para el mundo y que ella siempre ha servido al pueblo, que se va a llevar a cabo la cancelación de los fideicomisos, 13 fideicomisos, que para utilizarlos para el bienestar del pueblo no demuestran más que a una mujer obcecada, títere del narcopresidente, pues lo que está defendiendo no es al pueblo de México, es la venganza y ocurrencias del narcopresidente por ser el autor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial para los nombramientos de los ministros, jueces, secretarios por medio del voto popular. Y por otro lado, pues la señora Corcholata no está debidamente preparada, enterada de que esa reforma, lejos de ser un ejemplo para el mundo, es un ejemplo de maldad, de felonía y de una estupidez que raya en lo más hipócrita y cínico de una persona, por el hecho de que si nuestro sistema político mexicano es el de una república democrática, representativa, laica y federal, establecida en el artículo 40 de la Constitución Federal, es una aberración jurídica que sostenga la intervención de la independencia y la soberanía del Poder Judicial, consagrada en el artículo 49, en el sentido de que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, depositado este último en una Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales, tribunales colegiados de apelación, juzgado de distrito, etcétera. Y es una exhibicionista de los caprichos que se están llevando a cabo en la nación para implementar un régimen autoritario, un sistema de gobierno autocrático, donde todo el poder se deposita en una sola persona. Y para estar en contexto me permito exhibir a la Corcholata como una zafia así. Si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte, a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación.
Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México. No servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios, como este de el aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan más de 700,000 pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700,000 pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al... Bueno, en primer lugar, las burlas de los exalumnos y maestros y demás concurrencia que estuvo en esa conmemoración de los 100 años de la fundación de la escuela privada de Harvard, Boston, Estados Unidos, no es para el pueblo de México, es directamente para el narcopresidente y la corcholata que se ha convertido en la alcahueta de las ocurrencias y de las venganzas del narcopresidente. Porque Harvard es una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, que se fundó en 1636. Además de los 36 presidentes que ha habido en México, solamente 2 o 3 han pasado por sus aulas, como es el caso de Miguel de la Madrid Hurtado, y en el caso de la señora Corcholata, pues estuvo en una universidad de California, de Stanford o Berkeley, y estuvo 4 años en una carrera de ciencias económicas, algo así. Y pues no se compara el prestigio de la universidad en la que estuvo la señora Corcholata con la Universidad de Harvard, que es la que crea opinión y es muy influyente en el mundo. Quiere decir que las burlas, las descalificaciones que se dieron en ese lugar por la reforma al Poder Judicial no fueron en contra del pueblo de México, fueron en contra del narcopresidente que fue el autor de esa aberración jurídica y de la presidenta que se convirtió en la alcahueta del presidente. Pero para estar en contexto de lo que estoy afirmando, se dio la declaración del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el que manifestó a la concurrencia los requisitos para ser ministro de la Corte, entre los cuales señaló tener un promedio de 8 de calificación y además exhibir 5 cartas de recomendación de vecinos, lo que efectivamente causó la burla, porque es una verdadera infamia lo que se está haciendo con el Poder Judicial, de dejar la administración de la justicia en manos de puros incompetentes, de pura gente palera, servir a los intereses del narcopresidente. Y pues para estar en contexto me permito exhibir esa reunión así. Celebración del cumpleaños 100 del posgrado de Derecho de la Escuela de Leyes de Harvard. Globos, brindis, conversatorios y ponencias de alumnos y exalumnos. En una de estas, se gestó el comentario del ministro Alfredo Gutiérrez y la reacción que generó, convertida hoy en afrenta para el gobierno de México. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now.
and 5 letters of recommendation from your neighbors. ¿Qué les respondería ante estas risas que hubo cuando el ministro Ortiz Mena, pues... Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. Insisto, estas burlas no fueron para los mexicanos ni las mexicanas, porque son expresiones demagógicas y populistas de la señora Corcholata. Las burlas son para los autores de esa reforma al Poder Judicial, que fueron el narcopresidente y que ahora es secundada por la cómplice y alcahueta de dicha infamia al Poder Judicial de la Federación, la señora Corcholata. Porque de lo que se están burlando no es tanto de los requisitos, sino de la forma tan pueril, tan arbitraria de terminar con la autonomía y la independencia del Poder Judicial, simplemente por el autoritarismo de un desalmado que llegó a la presidencia de la República para crear una cuarta transformación que es un sistema comunista, y que la señora Corcholata se ha convertido en un verdadero títere de un teatro guiñol que es el Palacio Nacional, en donde ésta ocupa una figura decorativa, un florero, y el narcopresidente es el que gobierna desde la chingada Tabasco. Y por otro lado, el argumento de la Corcholata para convencer a sus paleros que la corrupción está en la Suprema Corte es el hecho de que los 13 fideicomisos que se cancelaron y que no se han podido hacer efectivos mediante la entrega del dinero al gobierno es porque hay amparos, porque hay suspensiones que desde luego no van a cumplir estos insensatos. Pero esos fideicomisos son de prestaciones laborales de los trabajadores administrativos, y esos fondos son de orden público y además no pueden disponerse porque son prestaciones laborales irrenunciables. Y eso no es más que un distractor de la Corcholata, porque no tiene argumentos para poder demostrar al mundo que esa reforma de la que habla es un ejemplo a seguir, porque resulta que es una violación a los derechos humanos de los mexicanos, y que es un ejemplo que deben de observar los habitantes del mundo para que se den cuenta que en México ya se acabó la democracia en la que vivíamos antes de la llegada del narcopresidente, y que ahora la señora Corcholata, a base de mentiras, a base de infamias y descalificaciones a los propios integrantes de la Universidad de Harvard, está tratando de hacer aparecer que la maldad que hizo el narcopresidente o la venganza es un ejemplo a seguir. Pues queda pues bien claro que la Corcholata no pasa de ser una títere muy dócil y muy manipulable desde la chingada Tabasco para seguir con las infamias al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.